Hola amigos. Este lugar no es para los débiles de corazón porque este es el reino de las criaturas más peligrosas del planeta. Puedes ver millones de escorpiones venenosos arrastrándose por todas partes, mientras que otros se esconden en la oscuridad. Entonces, ¿por qué se crían aquí tantos escorpiones? ¿Con qué propósito? Únete a nosotros para descubrirlo en el video de hoy. $40 millones por galón es el precio de este preciado líquido. Sí, has oído bien, este es el precio del veneno de escorpión, uno de los líquidos más caros del mundo. Actualmente, los escorpiones se crían comercialmente para extraer veneno para investigaciones científicas y médicas. De sus 2000 especies, solo entre 30 y 40 son lo suficientemente venenosas como para matar a un humano y este acosador mortal es el único cuyo veneno se vende a precios tan disparatados. Pero para recolectar un galón de su veneno, sería necesario exprimir más de 2,5 millones de veces porque cada escorpión solo libera de 1,5 a 2 miligramos de veneno a la vez. Los escorpiones, que aparecieron por primera vez hace 300 millones de años y son parientes cercanos de las arañas y las garrapatas, pueden vivir en cualquier lugar y sobrevivir en ambientes muy hostiles. Como dato curioso, los escorpiones solo necesitan un insecto al año para sobrevivir mientras haya agua para beber gracias a su capacidad para controlar su tasa metabólica. A diferencia de la mayoría de los otros insectos, los escorpiones no ponen huevos sino que dan a luz a crías vivas. Estos son escorpiones femeninos reproductivos. Las madres escorpiones están embarazadas durante varios meses y pueden dar a luz hasta 80 bebés. Después de nacer, los escorpiones jóvenes permanecen adheridos a la espalda de su madre hasta que se convierten en adultos. Estos escorpiones jóvenes tienen exoesqueletos suaves y de colores pálidos. Al nacer, debido a su vulnerabilidad y falta de defensas, es fundamental aislarlos para evitar el canibalismo. Los escorpiones bebés deben criarse por separado para evitar que otros escorpiones se los coman. Se separan y se crían por separado aproximadamente 1 o 2 semanas después de su formación. Se pueden ver millones de crías de escorpión mudando y a punto de ser tamizadas y separadas en un ambiente separado. Aproximadamente 10 días después del nacimiento, las crías de escorpión pueden descender al suelo y comenzar a valerse por sí mismas mientras sus madres continúan apareándose y dando a luz. Por lo general, las crías de escorpión tardan unos 6 meses en desarrollarse y madurar. Cuando tienen entre 1 y 2 años, los escorpiones comenzarán a producir veneno. Debido a que son animales de sangre fría, es importante controlar la temperatura de su entorno de reproducción. Prefieren ambientes secos y, por lo tanto, las granjas deben evitar condiciones excesivamente húmedas durante el crecimiento y la reproducción para poder criar con éxito a estos animales. Es importante comprender tanto sus métodos reproductivos como su comportamiento natural en función de la diversidad y el número de una población de escorpiones para poder establecer un entorno de reproducción adecuado. A los escorpiones les gusta comer animales pequeños y blandos como grillos, lombrices, moscas, gusanos y cucarachas. Por lo general, comen cada 5 a 7 días y solo comen un gusano en cada alimentación.
Sin embargo, los agricultores todavía necesitan proporcionar alimentos suficientes para tener excedentes después de la alimentación, evitando así el hambre y el canibalismo. Cuando se crían escorpiones a gran escala, es necesaria y mejor una fuente de alimento estable. Además, los escorpiones son animales muy limpios y requieren un cuidado mínimo, por lo que recolectar los cadáveres de sus presas y limpiar los bordes del recinto semanalmente garantizará una buena higiene para los escorpiones. Los escorpiones son criaturas medicinales muy valiosas en la medicina oriental china. 150 medicinas chinas patentadas utilizan escorpiones enteros como ingredientes. En los últimos años, las investigaciones médicas han descubierto que los escorpiones también pueden tratar la impotencia y tener ciertos efectos sobre las enfermedades mentales. Los escorpiones también tienen propiedades antiinflamatorias útiles para reducir la hinchazón de abscesos y granos, y se dice que promueven la circulación sanguínea, ayudando a resolver la estasis sanguínea y mejorar la movilidad en el cuerpo. Caso de parálisis. Además, se utilizan pequeñas dosis controladas de veneno de escorpión para calmar la mente y tratar la ansiedad y el insomnio. El veneno de escorpión destaca por su capacidad de generar miles de millones de dólares anualmente para la industria del cultivo de escorpiones. Para estimular al escorpión a secretar veneno, se aplica una suave corriente eléctrica a la cola del escorpión. Esta estimulación eléctrica imita una amenaza, lo que hace que los escorpiones secreten veneno, que secretará un promedio de 1 o 2 gotas de líquido blanco lechoso, produciendo aproximadamente 2 miligramos de veneno a la vez. El veneno se recolecta y almacena en contenedores especializados. El veneno de escorpión contiene muchos compuestos con un potencial significativo para aplicaciones médicas. Los científicos están estudiando estos compuestos para desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer, el dolor crónico, los accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer y muchas otras afecciones. Además, los escorpiones también son una comida callejera popular, especialmente en Tailandia. Este plato atrae a los turistas por su nuevo sabor único y la experiencia aventurera que aporta. Los escorpiones se pueden preparar en muchos platos de diferentes maneras, como fritos, a la parrilla e incluso comerse crudos. Si no te gusta comer algo que se mueva, entonces te recomendamos ensartar los alacranes fritos en un palito y lo mejor es quitarles el aguijón antes de comerlos. Cada día, miles de cerdos son transportados a las instalaciones en camiones especialmente diseñados. A su llegada, los cerdos son trasladados a corrales, donde se les permite descansar y recuperarse después del transporte. Este periodo de descanso es importante tanto para el bienestar animal como para la calidad de la carne. Tras el periodo de descanso, los cerdos son trasladados a la zona de sacrificio. Aquí, son anestesiados humanamente usando CO2 o anestesia eléctrica, asegurando que estén inconscientes y sin dolor durante el proceso de sacrificio. Después del sacrificio, la canal se remoja en agua caliente para suavizar la piel y facilitar la eliminación del pelo. A continuación, una máquina depiladora mecánica elimina el pelo de la canal.
Una vez retiradas las plumas, los trabajadores o sistemas automatizados destriparán y retirarán las vísceras con cuidado para evitar la contaminación de la carne. Los órganos internos serán tratados por separado, desechados o utilizados como subproductos dependiendo de su estado y calidad. Cada carcasa es inspeccionada por personal de control de calidad de la planta e inspectores de USDA para garantizar que cumpla con los estándares de salud y seguridad. Después de pasar la inspección, la carcasa se enfría a temperaturas inferiores a 40 grados Fahrenheit para evitar el crecimiento bacteriano. Este proceso de enfriamiento generalmente implica mover las canales a través de un abatidor donde se mantienen durante varias horas para garantizar que la temperatura de la carne se reduzca de manera uniforme. Una vez enfriadas, las canales se transfieren a la sala de despiece, donde trabajadores cualificados o un sistema automatizado las dividirán en diferentes partes, como jamones, lomos, pancetas y paletas. Luego, estas piezas se procesan y se cortan en trozos más pequeños. Luego, los trabajadores volverán a empaquetar las partes de la carne, lo que incluye sellarlas al vacío. Las líneas de envasado modernas pueden procesar miles de productos por hora, garantizando que los productos estén sellados y etiquetados de forma segura con información nutricional y de seguimiento. El producto final envasado se almacena en un gran almacén frigorífico de la fábrica. Luego se cargan en camiones refrigerados para su distribución en supermercados, restaurantes y otros establecimientos minoristas a nivel nacional e internacional. La fábrica emplea a unos 5.000 trabajadores que participan en diversas etapas del proceso, incluido el sacrificio, el corte, el envasado y el transporte. La instalación está diseñada para brindar eficiencia y utiliza tecnología avanzada, como líneas de sacrificio automatizadas y empaque de alta velocidad, y procesa aproximadamente 10 millones de libras de carne de cerdo por día. Los productos porcinos de estas plantas se distribuyen en todo el país e internacionalmente, lo que los convierte en una parte integral de la cadena de suministro de alimentos local y global. Estas fábricas también cumplen con estrictas normativas relacionadas con la seguridad alimentaria, la seguridad laboral y el impacto ambiental, aplicando tecnologías avanzadas para gestionar los residuos y ahorrar energía. Entonces, se pregunta cómo se llevará a cabo el proceso de crianza para crear estos cerdos de alta calidad. Únase a mí para explorar el proceso de criarlos y cuidarlos en granjas modernas aquí mismo. La cría de cerdos moderna comienza con una cuidadosa selección genética para producir cerdos que no solo sean sanos sino también capaces de crecer de manera eficiente y producir carne de alta calidad. Las granjas suelen utilizar la inseminación artificial, que permite un mayor control genético y mejora la salud y la productividad general del rebaño. Los cerdos a menudo se crían en corrales con ambiente controlado para protegerlos de las inclemencias del tiempo y las enfermedades. Estas granjas están equipadas con modernos sistemas de ventilación para mantener una calidad y temperatura óptimas del aire. El piso está diseñado de manera inteligente para recolectar fácilmente los desechos debajo, lo que garantiza un espacio habitable limpio para ayudar a minimizar la propagación de enfermedades.
Los regímenes de alimentación en las granjas porcinas modernas están científicamente desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los cerdos en las diferentes etapas de crecimiento. Las dietas suelen ser ricas en cereales como harina de maíz y soja y están enriquecidas con vitaminas y minerales para promover la salud y el rendimiento. El alimento a menudo se entrega a través de un sistema automatizado para garantizar que cada cerdo reciba la cantidad correcta de alimento, lo que reduce el desperdicio y garantiza un crecimiento constante en toda la manada. La salud de los cerdos es una prioridad máxima en las granjas modernas, y los veterinarios y el personal de la granja controlan periódicamente la salud del rebaño. Se implementarán medidas preventivas, como protocolos de vacunación y bioseguridad, para prevenir brotes. La tecnología moderna juega un papel importante en el seguimiento del crecimiento y la salud de los cerdos. Muchas granjas utilizan sistemas de etiquetado electrónico para rastrear el crecimiento, los registros sanitarios y las prácticas de alimentación de cada cerdo. Además, algunas granjas están empezando a utilizar sistemas controlados por IA que pueden detectar cambios en el comportamiento de los cerdos que podrían indicar problemas de salud. Después de 3 meses de crianza en granjas, los conejos que alcancen el tamaño y peso estándar serán transportados a la fábrica de procesamiento. A su llegada, se deja a los conejos descansar durante varias horas para recuperarse del estrés del transporte. Después del proceso de reposo, los conejos se someten a un proceso de sacrificio humano e indoloro que incluye aturdimiento con electricidad o gas CO2. Luego los trabajadores cuelgan las patas traseras del conejo en la cinta transportadora y proceden a destriparlas, retirar los órganos internos, quitarles la piel y lavarlas. Luego, la canal se inspecciona para garantizar la calidad y se clasifica según la calidad, el peso y la apariencia de la carne. Los pasos finales implican cortar la carne en varias partes, según la demanda del mercado y las preferencias culturales. Luego, la carne se envasa, se etiqueta y se almacena en una cámara frigorífica antes de distribuirse a los minoristas o procesarse en diversos productos. Una planta procesadora de conejos moderna puede procesar desde cientos hasta más de 1000 conejos por hora, dependiendo del tamaño y la tecnología de la instalación. Esta alta capacidad está respaldada por tecnología avanzada y automatización, lo que garantiza un procesamiento rápido y humano al tiempo que mantiene altos estándares de calidad y seguridad de la carne. Estas instalaciones también cumplen con la estricta normativa de la Unión Europea en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y normas medioambientales. A continuación, hagamos un recorrido por las granjas de conejos. Los conejos se han considerado durante mucho tiempo mascotas en muchos lugares y criarlos es un pasatiempo de los niños. Actualmente, la cría de conejos aporta un alto valor económico a los agricultores, ya que proporciona carne, pieles y animales para investigaciones médicas y otros productos. La cunicultura requiere conocimiento sobre alojamiento, alimentación y cría adecuados de los conejos, teniendo en cuenta su salud y bienestar. Hoy en día, la cría de conejos es uno de los negocios agrícolas de más rápido crecimiento en el que vale la pena aventurarse.
Las granjas a gran escala suelen criar entre 10.000 y 30.000 conejos en un modelo cerrado para garantizar temperaturas adecuadas y proteger a los conejos de otros depredadores. Los conejos se mantendrán en jaulas según edad y tamaño con diferentes densidades. La mayoría de las jaulas comerciales para conejos están hechas de malla de alambre, que es duradera y fácil de limpiar. La malla es lo suficientemente fina como para evitar lesiones y permitir una ventilación adecuada y una gestión de residuos, ya que los excrementos caen sobre la bandeja de debajo, que se puede quitar y limpiar fácilmente. La limpieza ayuda a minimizar los olores, reduce el riesgo de enfermedades y proporciona una valiosa fuente de fertilizante orgánico. Cada jaula debe estar diseñada con comederos y bebederos para que los conejos los utilicen todos los días. Los conejos necesitan una dieta nutritiva y equilibrada para promover la salud y la productividad. Se les alimenta con un suplemento que contiene una combinación de dietas en pellets producidas comercialmente y heno, verduras frescas, zanahorias, pepinos, pasto y hojas. Todos los días, además de proporcionarles comida, los granjeros también deben proporcionar a los conejos suficiente agua limpia y fresca. La buena salud es extremadamente importante en la conicultura para garantizar el éxito y la productividad de la manada. Los conejos son fáciles de cuidar pero requieren un manejo adecuado para garantizar su salud y bienestar. Los agricultores deben proporcionar el entorno adecuado, buena nutrición, buena higiene, controles sanitarios periódicos y gestión del ganado para mantener manadas de conejos sanas y productivas. Pon siempre en primer lugar el bienestar de tu conejo. Los conejos se reproducen de forma natural y rápida, suelen dar a luz 7 veces al año. El periodo de gestación de la coneja es de 31 días y cada camada dará a luz de 6 a 10 crías de conejo al mismo tiempo. Una gestión adecuada de la cría es esencial para prevenir la endogamia y mantener la diversidad genética en las manadas de conejos. Cuando la coneja está a punto de anidar, el granjero debe colocar una caja nido en su jaula. Llene la caja con heno u otro material para anidar y mantenga a las conejas en una jaula separada en lugar de dejarlas salir a pastar. Y es necesario aumentar ligeramente la cantidad diaria de comida y agua para los conejos para garantizar la salud de las conejas. Hoy en día, en una era en la que el cambio climático, la población y los patrones de consumo de carne van en aumento, el conejo es popular como fuente sostenible de proteínas. La cría de conejos es una forma rentable y sostenible de cría de animales que se ha vuelto popular entre los agricultores y aficionados. Requiere poco capital y proporciona una importante fuente de ingresos. La carne de conejo tiene un alto valor proteico, un contenido mínimo de grasa, bajas calorías y no contiene colesterol. Su carne es magra y tierna, tiene un sabor suave y es una alternativa saludable a las carnes rojas. La carne de conejo se utiliza en sopas, guisos, asados, embutidos o asados. La industria de la cría de ranas ha crecido con fuerza en países como Vietnam, Tailandia, Indonesia y China, aportando una fuente estable de ingresos anuales a los agricultores. El proceso comienza con la elección de un lugar adecuado para criar las ranas, idealmente una zona rural tranquila, no contaminada y con una fuente de agua limpia.
Las granjas de ranas suelen utilizar muchos sistemas agrícolas diferentes, como tanques de hormigón, estanques de tierra o incluso campos de arroz. Cada granja debe garantizar un control adecuado de la calidad del agua y la temperatura para simular las condiciones naturales favorables a las ranas. El costo de establecer una granja de ranas puede oscilar entre $2.000 y $6.000, dependiendo del tamaño y la tecnología utilizada. Después de construir la jaula, la reproducción comienza seleccionando ranas sanas y maduras como reproductoras, generalmente a la edad de 1 a 2 años. La selección de raza se basa en el tamaño, la tasa de crecimiento y la adaptabilidad a las condiciones de la granja. Después del apareamiento, la rana hembra pone miles de huevos, luego los huevos de rana se recolectan y se transfieren al tanque de incubación. Después de un periodo de 18 a 20 días, se convertirán en renacuajos. Los renacuajos se mantienen en tanques o estanques separados donde pueden comer algas y pequeñas plantas acuáticas. La temperatura y la calidad del agua se controlan estrictamente para maximizar la supervivencia. Después de la eclosión, los renacuajos pasan por muchas etapas de desarrollo. Durante este periodo, la calidad del agua se controla de cerca para prevenir enfermedades y garantizar un crecimiento saludable. La dieta de los renacuajos cambia gradualmente de alimentos de origen vegetal a alimentos ricos en proteínas a medida que se convierten en ranitas. Los renacuajos tardan entre 14 y 16 semanas en metamorfosearse en ranitas. Luego se transfieren a estanques de engorde más grandes. Las ranitas se alimentan con una dieta rica en proteínas, que incluye insectos, harina de pescado y alimento para anfibios especialmente formulado. Se les alimenta 2 veces al día con una dieta que contiene un 40% de proteínas. Es importante realizar un seguimiento regular para detectar signos de enfermedades o parásitos. Las granjas suelen tomar medidas preventivas, como poner en cuarentena nuevas parvadas y utilizar probióticos en los piensos. Mantener una excelente calidad del agua mediante filtración y cambios regulares de agua es importante para prevenir enfermedades y promover un crecimiento saludable. Las ranas generalmente se cosechan para obtener carne cuando alcanzan un tamaño y peso comercializables. Es entonces cuando la rana tiene entre 4 y 6 meses y pesa entre 300 y 500 gramos, según la especie y las condiciones de crecimiento. La recolección suele realizarse temprano en la mañana o tarde en la noche para reducir el estrés por calor. Las ranas suelen venderse en los mercados locales a precios que oscilan entre $25 y $30 por 1 kilogramo, lo que genera importantes ingresos, especialmente durante los momentos de máxima demanda, cuando los precios aumentan debido a la falta de oferta. Después de la cosecha, las ranas serán recompradas y transportadas a una instalación de procesamiento. Para garantizar un trato humano, las ranas suelen ser aturdidas antes del sacrificio. Después del aturdimiento, la rana será decapitada, lo que se realiza de forma rápida y eficaz. El siguiente paso es desollar la rana, lo cual se hace a mano o con máquina. Lo siguiente es la extirpación de todos los órganos internos. Este paso es importante para evitar que la carne se contamine con bacterias intestinales. Después de despellejar a la rana y extraerle los órganos internos, el cuerpo de la rana se lava minuciosamente con agua fría. Este paso ayuda a eliminar los restos de sangre o restos de la carne. Dependiendo de la demanda del mercado, las ancas de rana se pueden separar del cuerpo y extraer los huesos.
Este proceso suele realizarse manualmente debido a la delicada naturaleza de la carne. Luego, la carne de rana procesada se envasa higiénicamente y, a menudo, se sella al vacío para prolongar su vida útil. El producto final se envía directamente a los minoristas o consumidores, siguiendo estrictos protocolos de seguridad alimentaria durante el transporte. Todo este proceso se lleva a cabo bajo estrictas condiciones higiénicas y supervisión regulatoria para garantizar que la carne de rana sea segura para los consumidores. Una granja puede procesar hasta 1.000 ranas por día y cada trabajador es capaz de procesar entre 40 y 50 ranas por hora. La carne de rana es una fuente de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3, potasio y vitamina A, hierro, magnesio y zinc y es baja en grasas, lo que la convierte en un complemento beneficioso para una dieta equilibrada. La carne de rana es elogiada por su ternura y su excelente absorción de los sabores de los ingredientes que la acompañan. La parte de la rana que se come más comúnmente es la pata, conocida por su delicado sabor y textura ligeramente más firme que otras carnes blancas similares. Las ancas de rana se pueden preparar de muchas formas. Tradicionalmente se saltean, se asan o se guisan, siendo la mantequilla de ajo y perejil el método de preparación preferido en la cocina francesa. En la cocina asiática, especialmente en países como Vietnam y China, las ancas de rana se pueden saltear con ricas especias y vegetales, lo que refleja el paladar de la región que prefiere los sabores ricos.